Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 29 de abril, iniciamos una nueva semana, pero también estamos terminando un nuevo mes e iniciaremos una nueva semana a partir del día miércoles, así que es motivo para dar gracias a Dios, para ponernos en sus manos. Los invito a orar y a que hagamos la meditación de esta noche. Señor, muchas gracias por la nueva semana que comenzamos de tu mano, muchas gracias por también permitirnos terminar esta semana el mes de abril. Ponemos de una vez el próximo mes de mayo en tus manos. Declaramos tu cuidado, tu bendición, tu provisión en medio de nosotros, tu bondad, tu sanidad, como siempre lo estás haciendo, y damos gracias. Una vez más, esta semana la ponemos en tus manos y declaramos que tu bendición estará sobre nosotros. Señor, en esta noche bendice tu palabra para nosotros y la meditación que hacemos de tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, venimos meditando acerca de los viajes misioneros de Pablo y la última meditación que fue el sábado que hicimos en la despedida de Pablo en la ciudad de Mileto, pero se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso, no quiere pasar por Éfeso, probablemente porque por allá, por esas regiones, el lugar de Asia Menor, Pablo comenzó sus viajes, siempre en los 3 viajes misioneros pasó por allí, pastoreaba a las iglesias, era donde seguramente era más conocido Pablo y pues más querido por los discípulos. Entonces, como Pablo quiere llegar a tiempo a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, pues sabe que ir por esas ciudades pues le tomaría más tiempo. Entonces desde Mileto manda llamar a los ancianos y pues hicimos parte de ese discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto, y vamos a hacer otra parte de ese discurso de Pablo de despedida a los ancianos de Éfeso. De alguna manera, no solamente a los ancianos de Éfeso se está despidiendo ante las autoridades de la iglesia, se está despidiendo de la iglesia en Éfeso y en general de la iglesia en Asia Menor, y les va a decir cosas muy importantes que también seguramente hablan hoy a nuestras vidas. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 20, allí en esa despedida, a partir del versículo 28, del 28 al 31. Dice Pablo a los ancianos de Éfeso: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esta parte de la despedida de Pablo es una advertencia pues a los ancianos. Aquí se menciona a los obispos, que realmente su labor como obispos o como ancianos de la iglesia aquí en esta ciudad de Éfeso, su labor era eh, pastorear a la iglesia y pues cuidar de ella. O ancianos no necesariamente por su edad, sino porque eran más maduros en la fe, porque tenían más frutos de su conversión, y habían pues tenían más conocimiento de la palabra. Entonces, Pablo inicia hablándoles a estas personas y a los ancianos, diciéndoles, bueno, tengan ustedes cuidado de las cosas que Dios ha puesto en sus manos como ancianos. Como líderes de la iglesia, ellos eran los primeros llamados a cuidar de la congregación y a presentar pues delante de Dios, a presentar su testimonio de cómo han cuidado y preservado a la iglesia, no solamente pues con las enseñanzas, sino con su propia vida, cuidando de la iglesia. Y la realidad de la iglesia es que no solamente los pastores son los llamados a cuidar de la iglesia, todos estamos llamados a cuidar los unos de los otros, pero con mayor razón los líderes y los ancianos, personas que llevan más tiempo en la fe, que deben haber alcanzado más conocimiento de la palabra, más sabiduría en cuanto a las cosas de Dios, y que también serán llamados a cuentas delante de Dios por el cuidado de la iglesia. Pero también les advierte Pablo que después de la partida
iban a venir y usa esta expresión de lobos feroces porque pues iban a querer robar a las ovejas del rebaño de Cristo y usa esa imagen y está haciendo alusión a los falsos maestros. No es una cuestión que se viva solamente en el día de hoy en medio de la iglesia, desde los tiempos de Pablo, incluso Pablo mismo en varias de sus cartas combatió a varios de estos falsos maestros que se levantaron y siempre se han levantado en medio de la iglesia buscando engañar a las personas que no están bien cimentadas en su fe, no están bien fundamentadas en la revelación de la palabra de Dios. Y Pablo nos exhorta pues, a los ancianos de Éfeso, pero nos exhorta también a nosotros a través de su Espíritu Santo hoy a tener cuidado porque seguro van a venir personas de afuera enseñando cosas y torciendo las escrituras. Debemos de tener mucho cuidado de lo que oímos, a quién oímos y especialmente cuando no tenemos la costumbre de filtrar lo que oímos. Hoy en día con el internet, después de pandemia, con todas las iglesias transmitiendo sus cultos y todo, eh, corremos el riesgo de estar escuchando cosas que lo que están buscando no es acercarnos a Dios, sino por el contrario, apartarnos de Dios. Esta era una de las intenciones de estos falsos maestros, o como los llama aquí Pablo, de estos lobos feroces que venían y no iban a perdonar el rebaño. Su intención es alejarlos de Dios y de la verdad de las Escrituras. Cuando nosotros nos volvemos cristianos de silla, que no simplemente nos sentamos a escuchar, sino que todos lo recibimos y no actuamos, no vamos después de sentarnos en la silla en la iglesia, no vamos después a la palabra, a estudiar, a repasar, a mirar lo que se nos predica, y si no estamos en una constante actividad de oración en búsqueda de la presencia de Dios, posiblemente somos presa fácil de estos lobos feroces de los cuales menciona Pablo. Y además iba a ser también difícil y es también difícil hoy, porque Pablo dice que también entre ellos mismos se iban a levantar gente hablando cosas perversas y arrastrando a los discípulos tras ellos. Sigue pasando hoy en día. Dentro de las mismas iglesias, dentro de las mismas congregaciones y posiblemente ha sucedido dentro de nuestra misma congregación, se han levantado personas con enseñanzas extrañas que muchas veces no filtramos porque pensamos que son parte de los nuestros, pero la Biblia nos enseña a tener cuidado, que incluso dentro de nosotros mismos se levantan personas enseñando cosas que, como decíamos ahorita de los lobos feroces de estos falsos maestros, su intención es alejarnos de Dios y no acercarnos a buscar a Dios cada día a través de sus escrituras y a través de la oración. Con esta meditación, esta exhortación de Pablo y este desafío, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y también gracias por la realidad a la que tu palabra nos expone, a la realidad de que hay falsos maestros, de que hay falsas enseñanzas y de que hay personas, existen personas dentro de las iglesias con intenciones ocultas, con intenciones de alejarnos de ti. Enséñanos a no ser cristianos pasivos que reciben todo y de muchas fuentes y de muchas personas y de muchas partes. Enséñanos a beber de una sola fuente, de la iglesia donde nos has sembrado, de los pastores que nos han pastoreado, cuidado y enseñado. Y enséñanos también, Señor, a discernir a través de tu palabra, a estudiar mucho de tu palabra, a entrar mucho en oración y en tu presencia y a buscarte constantemente para no ser fácilmente engañados por estos falsos maestros o como lo menciona Pablo, por estos lobos feroces. Sigue cuidando de tu iglesia como lo has hecho hasta el día de hoy, como seguro lo seguirás haciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen inicio de semana y pues un muy buen final de mes de abril y un muy buen inicio del mes de mayo. Nos veremos esta semana, si Dios quiere, en otro Meditando en el Monte. Que el Señor les bendiga y buen inicio de semana. Hasta luego.